Venezuela, o eres de los maracuchos que dicen que son de la República Independiente del Zulia. Me gustaba mucho la calle. Me gustaba jugar mucho. Tuve muchos problemas de depresión. ¿Y la familia? En todo este proceso, ¿cómo estaba la familia? El primer cliente en inglés que te compró una casa. Y cuando llegó el día del examen, créeme que yo iba preparada ¿Qué tal ese día? 100% a que me iban a raspar. O sea, ¡Ay! Es un golpe que uno recibe y sí te puede llevar a querer renunciar a todo. sí, yo de verdad esto se lo voy a dejar al Señor. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. En este momento estamos aquí felices porque tenemos a Maracaibo en casa. Kelly Atencio, mi amor, un Gracias. placer. Gracias por estar con nosotros acá en Héroes, por querer compartir tu historia con nosotros. Primera pregunta. Mentira, van a ir dos preguntas. Primero, Maracaibo para el mundo. De Maracaibo. De Maracaibo para el mundo. Venezuela Qué bonito. para el mundo. Pero eso le quería preguntar. Venezuela, o eres de los maracuchos que dicen que son de la República Independiente del Zulia. No soy así, no soy Eso así. es algo que los venezolanos siempre pues contamos cuando nos encontramos con esta gente maravillosa de una tierra caliente, hermosísima. Kelly, ¿eres heroína de tu propia historia? Sí. Sí lo Sí. eres. Qué Sí. bonito. Con fuerza, con determinación. Así Eso es muy importante, porque eso habla de la fortaleza de todo lo que has vivido para llegar a donde estás, ¿verdad? Sí. Y de una empezamos. Háblame de Ok. esa Kelly en Maracaibo, esa niñita que estaba allá en Maracaibo con aquel calor. Sí. Sí, bueno, nací en Maracaibo. Soy hermana de 4 hermanos. Somos 5. Ajá. Soy la menor de esos 5 hermanos. Sí, 4 consentida. hermanos. Sí, muy consentida por mi mamá, mi papá. Vengo de una familia muy humilde, pero con mucha determinación a querer avanzar, a querer salir adelante, a hacer cosas diferentes. Ajá, siempre con esa perspectiva que la heredé de mi mamá. ¿Por qué sientes que la heredaste de tu mamá? ¿Qué viste Bueno, en ella como para decir eso? Primero era una guerrera, prácticamente mi mamá ha sido el pilar fundamental de mi casa y ella tenía 2 trabajos, nunca la vi descansando, siempre trabajaba, entonces siempre estaba en la parte de ventas, pero también cuidaba niños y eso me enseñó a ser aguerrida, a ser hecha para adelante, o sea, Claro, exacto. a hacer cosas adicionales. Ver que podías abarcar, ¿no? Más, Sí. no quedarte con una sola cosa, porque Exacto. es impresionante cómo los padres, y tú eres madre, dejamos huella, indudablemente, en nuestros hijos, ¿no? Entonces, claro, tú veías eso Sí. y eso marca en ti algo bonito, algo que te da herramientas, ¿no? Para crecer y seguir adelante. Sí. Y esa niñez, una niñez feliz. Sí, una niñez bastante feliz, como era antes, ¿no? En Venezuela jugaba uno en las calles. Sí, me gustaba mucho la calle. Me gustaba jugar mucho con los árboles. Sí, de verdad que sí. Qué bonito. Empiezas a estudiar. Ah. ¿Qué tal tus estudios? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, mi mamá desde pequeña tienen que sacar buenas notas, tienen que estudiar, tienen que entrar a la Universidad del Zulia, que era la universidad pública, porque no habían los recursos para una universidad privada. Y pues yo enfocada, era como quien dice la que sacaba mejores notas de mi familia. Y logré entrar a la Universidad del Zulia a estudiar periodismo, mención audiovisual. Apasionada por esa carrera, Sí. Me encantaba todo, y bueno, ahí estudié 5 años mi carrera saqué mi licenciatura en periodismo audiovisual. ¿Y ejerciste? Ejercí, pero ya más que todo en la parte institucional. Ejercer en la parte audiovisual era complejo con la situación política, pero me fui más por la parte de publicidad, más la parte institucional, la parte corporativa, pero sí logré ejercer. Leyendo un poco de tu historia, vi que tú pasabas por una universidad que estaba en construcción y tú decías, ¿qué decías? Sí, yo estudiaba bastante lejos de mi casa y caminaba yo creo que alrededor de 1 hora del colegio
a la casa. Y caminando. Caminando. Y pasaba por esa universidad y yo veía esa universidad tan bella como la estaban construyendo y yo decía, yo sueño con estudiar allí, pero ¿cómo voy a estudiar allí si no tengo dinero? Mis padres no tienen dinero para pagarme esa universidad, pero sí vi la construcción de esa universidad que ahora es el Urbe. Ajá. Y yo soñaba con estudiar allí. ¿Y lo pequeña. hiciste? Sí, lo logré. Había Sí. ahí un decreto, ¿no? Una Sí. determinación. Sí, sí. ¿Qué sentiste cuando lo lograste? Oh, my God. Y recordar a esa niñita caminando, Sí. yo voy a estudiar allí. Y ya luego Fue verte dentro. una satisfacción muy grande poder haber entrado a esa universidad. Luego de haber estudiado en Luz, que es muy diferente, porque la universidad pública es como que te hace más aguerrido, como que tienes que sobrepasar muchos obstáculos. Estudiabas en la mañana, en la noche tenías otra materia y estabas todo el día en la universidad prácticamente porque no había un horario que uno pudiera escoger. Claro. No había un horario, un profesor que uno pudiera escoger. Era muy difícil todo y los profesores no eran fáciles. Ahora, pasar a esta universidad que tenía todos los lujos, que era privada, que era una universidad muy linda, nueva prácticamente, fue una bendición. O sea, fue una satisfacción muy grande, me sentí súper contenta. Creo que tenía más herramientas de lo que había tenido en la Universidad del Zulia y a nivel de tecnología. Ajá. Entonces, eso me inspiraba a hacer cosas mayores. Y entonces, sí, de verdad que me fue muy bien en el posgrado que hice allí de gerencia empresarial. ¿En qué momento hay un cambio así en tu vida que llega el hombre, llega el esposo? Oh, my God. Esa es una Sí. historia... ¡Ay, ella suspira! Sí. ¡Ay, ella suspira! ¡Qué bella! Sí, porque fíjate que eso muy pocas personas lo saben, pero donde yo vivía, pues muy poca gente me quería llevar, muy poca gente me quería invitar a salir. Y ¿Por pues, qué? Porque era... Tan bella y tan mujerón grandote, hermoso. ¿Qué pasó? Pero no era el mejor lugar y Ajá. pues las personas no querían ir. Entonces, cuando me invitaba a salir Cuando hablas alguien, de que no era el mejor lugar, ¿dónde? no era ¿Qué un lugar co- muy bonito donde vivía ¿Dónde y entonces vivía? la gente le tenía miedo, la gente Claro. es peligroso, no me voy a meter allí. Entonces llega mi esposo en una transición que yo viví de estar buscando de Dios y llega mi esposo y lo conozco y juntos empezamos este camino con Dios, asistir a una iglesia y pues eso fue demasiado rápido. Ya a los 15 días ya estaba comprometida. Niña. Estábamos buscando casa y Qué ya a los 15 belleza. días. ¿Qué te hizo que- buscar a Dios? Sí, bueno, tuve muchos problemas de depresión antes de conocer al Señor y pues dije, yo creo que esta va a ser la solución a todos mis problemas. Y así fue. Él venía de una familia cristiana y eso ayudó mucho que nosotros dos buscáramos de Dios y pudiéramos empezar nuestra relación de novios asistiendo a la iglesia, teniendo una comunión con Dios, o sea, tenía como una comunicación con Dios y eso ayudó mucho. ¿Puedo Ajá. preguntar por qué sentías que estabas en depresión? ¿Que estabas pasando por esa...? Eso son muchas cosas, pero más que todo era un exnovio que tuve y estaba como aferrada a ese exnovio. Ellos. Pero eran muchos factores que habían venido quizás a lo mejor de mi niñez, no sé, y yo sentía que me faltaba, que no estaba completa y veía varias compañeras que estaban asistiendo a la iglesia y yo las veía muy tranquilas, muy contentas y yo decía, yo quiero eso, yo Tú quiero quieres eso. esa calma. Yo quiero esa calma, esa paz y quería también una familia consolidada, quería una familia bien, no quería divorciarme. Nos dimos cuenta porque a los 15 días comprometerse, ella quería Es que- consolidar rápido ahí Sí, con el muchacho. cuando Gustavo empieza a hablar conmigo, automáticamente le dije, mira, yo no estoy buscando un novio, estoy buscando un esposo. Directo, Directo. al grano. Y yo no estoy buscando rentar. ¿Qué edad Yo tenías? quiero ¿Se una puede casa. saber? Tenía 24 años. Ya tú estabas clara. Ya, yo quería casarme. Y él, feliz. Dijo, ok, me parece genial lo que estás pensando. Sí. Qué importante es la fe, ¿cierto? Ujú, sí, totalmente. Ha sido parte fundamental en ti, Sí. en todo. Ujú, así es. Mm, Y qué bonito que tu pareja pues también comparta sí. esa misma fe, ¿no? Ujú. Creo que es parte fundamental de poder tener un buen compañero de vida Sí. y para poder tener también los proyectos, porque es un complemento. ¿Cuál es ese punto de quiebre donde Kelly habla con su esposo y deciden irse de Venezuela? Wow.
tenía ya mi primer hijo, Gustavo. Ya tenía, ok. Y nosotros teníamos planificado venir para acá de vacaciones. Mi esposo se había venido para acá, como todos los venezolanos, a trabajar. A él ya, pero se vino a probar suerte o porque le ofrecieron trabajo. Nuestro destino final era Argentina. Y mi esposo había venido acá a trabajar y luego devolverse. Entonces, cuando él está aquí, fue en el 2017, estaba el tema de la Guardia Nacional que no nos dejaba salir. Ya en ese momento ya yo era realtor. No podía salir a vender casas, la gente no quería comprar casas. Porque vamos a retroceder un poco. Porque tú empiezas con todo esto de la inmobiliaria bastante joven y te gustaba. Sí, o sea, fue algo que llegó a ti. ¿De qué manera? Si tú habías estudiado otra cosa. Estaba estudiando periodismo, pero veía que era muy complejo entrar a un canal de televisión, era muy difícil poder ganar bien, era muy difícil todo lo que mis sueños, ¿no? ¿Sabes? El canal de televisión se perdió tenerte a ti. Pero qué belleza, pero qué es esto. Pero mira que cómo son las cosas del Señor, sí, él siempre que sabe yo qué agarré hacer. y yo le pedí al Señor, mira, yo quiero que, ya estábamos pensando en irnos, y yo le dije, yo quiero que tú me des un trabajo que yo pueda hacer en cualquier parte del mundo. Y en ese momento me apareció una chica en el Instagram que asistía a la iglesia, pero también era realtor. Y ella salió hablando, mira, si tú quieres emprender una carrera. Eso estando en Venezuela. Estando en Venezuela. Y comencé así, a trabajar de realtor. En Venezuela. En Venezuela. ¿Y cómo te iba? ¿Cómo estaba? No, me iba ¿Cómo muy empezaste? bien. Allí duré 2 años trabajando, me iba muy bien hasta que comenzó el colapso del 2017, que las marchas, que tiraban los semáforos y no podía uno trabajar, no podía manejar uno, era mucho estrés. Y me imagino que las ventas, las compras, ahí bajaron. Nadie quería comprar, todo el mundo veía y nadie compraba. Mucha todo el mundo incertidumbre. se emigraba, todos emigraban. Todos, yo decía, se me están yendo los clientes. Entonces, ¿qué sentiste en ese momento cuando escuchabas, no, gracias, pero me voy, no? Y empiezas a ver toda esa gente que es posibilidades para ti, obviamente de ingresos, que se empiezan a ir. ¿Qué sentiste? ¿Te dio miedo? Sí, no, bueno, sentí, primero yo sabía que ya era una carrera que en cualquier parte podía hacerlo, eso me tenía un poco tranquila, decía, ok, si emigro a Argentina voy a poder ejercer, si me emigro en cualquier parte yo voy a poder hacer eso. Pero digamos que sentía esa insatisfacción de que le brindaba el servicio al cliente, pero ya el cliente tenía otros planes. O sea, estaba como que frustración. Sí, la frustración. Pero bueno, ya era como que el día a día. O sea, le mostraba 20 casas y luego decía, no, me voy. Entonces yo decía, yo no voy a seguir vendiendo acá. Yo creo que esto ya aquí llegó su tiempo. Llamé a mi esposo, le dije, mira, nos vamos. Ya definitivamente. ¿Tú tomaste la decisión? Sí, 15 días antes venía yo de vacaciones a ver a mi esposo y luego me iba a devolver. Y le dije, ya teníamos los boletos comprados a Orlando, llegué yo. Ah, ok. Y le dije, no, definitivamente yo me voy, Gustavo. Ya el negocio acá en este momento no está bien. Y allí fue donde decidimos venirnos. Me vine con mi hijo. Cuando sales de Venezuela, que le dices a tu esposo, ya, me voy, ¿tenías algún plan? ¿Había algún plan al llegar acá? ¿Tenías un plan ya algo determinado? Sí tenía, ¿Sí? Fue rápido, 15 días, pero sí tenía el plan de seguir siendo realtor. O sea, esa fue mi meta, siempre fue la meta final. O sea, para allá tengo que llegar. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, tenía que hacer un curso, tenía que trabajar en ello, ¿no? Claro. Pero sí tenía mi plan, que era seguir siendo realtor. ¿Tenías familia, tenías amigos en Orlando? No, tenía unos amigos, que fue prácticamente donde llegamos, y de allí duramos como 8 meses, pero no sentíamos que ahí íbamos a evolucionar mucho. O sea, sentíamos que pues pagaban muy poco. Mi esposo es ingeniero industrial y él trabaja en la industria petrolera. ¿Pero tu esposo dónde estaba trabajando? Él en ese momento estaba trabajando en Orlando. Okay. Pero él empezó a buscar trabajo en su área y se dio cuenta que pagaban muy poco y acá en Houston pagaban más. Ok, importante, claro. Entonces yo le dije, ok, en Orlando es mucho más fácil sacarme la licencia yo porque era en español, son menos horas, era mucho más fácil para mí, pero iba a ser difícil para él, para su trabajo. Entonces allí fue donde decidimos venirnos a Houston, por eso. ¿En ese momento esa decisión te hizo feliz? Sí, no me afectó.
creo que los cambios a mí no me han afectado y siempre le digo a los clientes, ¿por qué te afecta un cambio de una ciudad a otra si ya hemos emigrado, ya? Inclusive cuando nosotros nos vinimos por carretera, íbamos entrando a Texas, yo sentí que aquí iba a ser prosperada. ¿Sí? Sí, lo sentí. Que él iba a ser prosperado y yo también. Entonces yo entré, incluso te voy a decir, nosotros entramos después del Harvey. Acá la ciudad se inundó y nosotros entramos justo en ese momento que estaba bajando el agua. Que no se ve nada bonito. Nada bonito, No, estaba todo no. feo, veía las casas inundadas y yo decía, no puede ser, ¿para dónde vine? Por eso, imagínate. Pero vi la ciudad, estaba toda fea, pero yo decía, pero es que yo siento que sí. Sentía esa fe puesta en Dios. Yo decía, yo siento que sí voy a prosperar acá. Y era un poco más difícil porque aquí el examen sí es en inglés. Aquí es en inglés. ¿Y tú tenías el inglés? No. No. Ujú. Entonces iba a ser un proceso más tardío para mí porque tenía que aprender el idioma. Y bueno, eso fueron 4 Y años aprendiste, de proceso. o sea, y te dijiste, ok, voy a ponerme a estudiar. Lo hiciste. Y empecé a Tomaste estudiar. la decisión. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó aprender? Mira cómo así. ¿Cuánto Es que tiempo yo creo que uno te nunca tomó? termina de aprender. No, obviamente porque no es tu muy lengua, difícil. no es la o lengua sea, materna, claro. Pero sí, pude estudiar, estaba trabajando y estaba estudiando y pude haber ¿En qué estudiado. trabajaste cuando llegaste acá? Sí, cuando llegué acá, bueno, fue cuesta arriba, vamos a buscar trabajo. Ok, qué ¿Y lindo. tenías a tu hijo de cuánto tiempo? Pequeño, Chiquito. tenía 3 años. 3 añitos. Ajá. Entonces, bueno, dije, ok, está mi hijo, mi esposo tiene su trabajo, consiguió de una vez trabajo de ingeniero rápido. Pero sí, el tema era qué voy a hacer antes de ser realtor, porque tenía mi meta, tenía mis planes, pero ¿qué va a pasar en ese trayecto? Que van a pasar años. Y conseguí trabajo en el dealer de autos donde saqué mi carro. O sea, nosotros llegamos a sacar el carro y allí yo apliqué y quedé. Ajá. Tú aplicaste, fueron a comprar el carro, a sacarlo, y tú de una aplicaste para trabajar en el dentro de dealer. 2 semanas. Después que pasaron ¿Qué 2 te hizo semanas. pensar que podías trabajar en el dealer? ¿O qué pasó allí por tu mente? Lo que pasa es que, mira, normalmente uno se guía por las cosas que Dios le va enseñando. Y son cosas que van pasando porque uno le dice, Señor, o sea, fue un momento, y creo que fue un momento donde hubo un quiebre, donde hubo una Kelly que estuvo quebrada, porque yo dije, ¿ahora qué voy a hacer aquí, Señor? Si yo para ser realtor tengo que saber el inglés. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Y me había negado entrar en una guardería. Me dijeron que no era capaz de hacerlo. Y estaba Que no eras capaz de hacerlo. Ajá. Qué Entonces, fuerte que le digan a uno sí, eso. ese Pero mismo- porque tú querías, claro, entrar a la guardería para cuidar niños. Sí, porque ahí podía ver a mi hijo y podía trabajar. A mí me gustan los niños también. Ok. Entonces, ¿Y esa persona que te dijo eso, qué vio en ti que dijo que tú no eras capaz de hacerlo? no lo sé. Pero Wow. ese día yo le dije al Señor, Ajá. Señor, yo soy tu hija y tu palabra dice que tus hijos no serán avergonzados. Así que yo no sé cómo vamos a hacer, pero yo necesito un trabajo bueno, porque no quería hacer con lo que todo el mundo hace, que son las aplicaciones. Entonces, esa noche el Señor me despertó. ¿Cómo que son las aplicaciones? Las aplicaciones, delivery y todo eso. Oh, ok, ya te Ajá. entendí. Yo quería un trabajo, ser empleada, mientras Exacto. estaba en el proceso. Y bueno, el Señor me guió a ese sitio y habían votado a una vendedora el día anterior. Justo. Cuando escribo a las 7 de la mañana al vendedor que me vendió el carro, me dijo, acaban de votar a una vendedora, vente ya a la entrevista. Y la Sí, entrevista el me la Señor sabe hicieron qué hacer con uno. en español. Y bueno, todo se dio. Allí comencé, ahí aprendí inglés, porque tenía que venderle también a las personas que hablaban inglés y a los hispanos. O sea, ahí tenía que aprender. ¿Y se te hizo fácil vender? Porque, sí, al ser realtor y trabajar con público así frente a frente, obviamente te da algo de habilidad, ¿no? Sí. Sobre todo la parte social. Pero vender carros, ¿sí? ¿Se te hizo bien? Una venta un poco más agresiva, Sí, diría yo, ¿no? más que las casas. Las casas es muy diferente. Pero no, pues sí se me hizo fácil. Lo que no se me hizo tan fácil fue venderle a personas que hablaban inglés. Pero te ayudó a practicar. Pero me ayudó a practicar. Ya estabas estudiando inglés. Sí, estaba estudiando. Y eso te ayudó a practicar. Yo no me imagino tu adrenalina cuando venía un cliente en inglés.
Yo tenía, sacaba las preguntas y siempre le doy ese consejo a cualquier persona que no habla inglés. Mira, tú tienes que enfocarte en tu ramo. Ok, ¿cuáles son las preguntas que te va a hacer el cliente? ¿Y cuáles son las respuestas que te va a dar el cliente? That's it. Tú tenías tu libreto. Se me sentaba un cliente en inglés y yo agarraba y sacaba la libreta. Ok, ¿cuánto tiene de down payment? Okay, pero está perfecto, son herramientas. Sí. Qué bonito porque estás buscando las herramientas que te van a ayudar a ti para hacer, en este caso, tu venta. Esa habilidad, yo me imagino que viene de tu mamá, como dijiste en un principio, que hacía de todo, ¿no? De todo. No, nada la detenía. Y el manager decía, no entiendo cómo vendes tú. ¿En serio? Entonces llegué a ser la mejor vendedora del lote de allí, de ese dealer. Pero era que yo no paraba. Yo llamaba a los clientes, los demás vendedores estaban tomando café, yo no. Yo llamaba a los clientes. Enfocada. Y los hacía. Enfocada estaba yo. Yo estaba enfocada a pesar de que no era mi meta final. Okay. No tenía nada que ver. O sea, allí yo lo tomé como un aprendizaje del idioma. Pero tú sabías en algún momento, o lo sentías, que ese era como un trampolín para llegar a... ¿Lo veías así? ¿O en algún momento tuviste esos momentos de debilidad que le dan a uno? Porque, bueno, uno es humano. Esa cosita, ese saboteo, esa vocecita que te dice, ¿qué estás haciendo aquí? Pero, ay, qué flojera. O no, tú no sirves para esto. O ¿por qué tanto esfuerzo? Qué fastidio. Ese autosabotaje que muchas veces, sin querer, aparece por allí. ¿Lo sentiste? Sobre todo cuando te dicen, tú no sirves para esto. ¿Lo sentiste en algún momento? Sí, bueno, mira, en ese momento realmente no. Lo sentí fue cuando ya soy realtor y me toca reunirme con una broker. Allí fue cuando la broker me rechazó, mi primera broker. Pero en ese trabajo de venta de carros realmente es que no tenía ni tiempo de pensar. Fíjate que yo salía a las 12, 1 de la mañana. Casi todos los días. Porque si llegaba un cliente a las 8 de la noche, yo tenía que atenderlo. Y se tardaba 5 horas la transacción. Pero tú no importa. No, a mí no me importa. No. Y yo dando el 100%, más del 100%. ¿Cómo hiciste con tu hijo? Bueno, mi hijo, él... Gracias a Dios, mi esposo tenía un trabajo, ¿sabes? De 8 a 4. Más flexible. Tranquilo, los fines de semana el buen libre. equipo. Ajá, claro. Exactamente. Su trabajo siempre ha sido con horario, flexible, tranquilo. El mío no, el mío es como una explosión. Pero gracias a Dios que mi esposo siempre buscaba al niño en la guardería. O sea, siempre mi esposo, él siempre me ha apoyado en todo. De verdad que desde Maracaibo, que dije voy a ser realtor, me apoyó todo lo que yo hago. Él dice, dale, porque yo sé que tú vas a triunfar, yo sé que todo lo que tú haces te va bien. Ajá. Entonces, él me apoyó durante todo ese tiempo que estuve allí. ¿Cuánto tiempo estuviste en el dealer? Creo que duré 1 año y medio, algo así. ¿Y en qué momento ya sentiste con más fuerza que tu inglés estaba allí bien como para dar el siguiente paso? Mira, ¿porque querías dar el siguiente paso o te sentías muy cómoda que dijiste en algún momento, ay, como que aquí me quedo? No, ahí no me quedo. Incluso me ofrecieron ser gerente de una tienda, pero yo ahí no me iba a quedar. No me iba a quedar. Yo tenía mi meta clara y yo decía, aquí nadie me detiene, o sea, yo sé lo que quiero. Entonces, cuando ya decido renunciar, salgo embarazada de Marcela. Sales embarazada. Ajá. Y llega el COVID. Y llega el COVID. Llega el COVID y dije, ok, aquí nadie sale, la niña está chiquitica, dormía mucho y dije, Daxi, este es el momento. Hay que hacerlo. Este era el momento para hacer el curso. Hacer el curso de realtor. Eran 6 libros de 350 páginas totalmente en inglés. Y lo iba a hacer yo sola. O sea, a mí me enviaron los libros y yo tenía que leer todos los libros. Como buena periodista tenía que determinar qué era lo que iba a salir en el examen. Resumir, interpretar y qué es lo que iba a hacer en el examen. Traducir también. ¡Qué fuerte! Sí. Yo ahí ya en la página 3 me quedé dormida. Bueno, pero eso era lo que yo tenía. Lo compré un 9 de enero. Yo tenía una determinación que yo decía, no sé, ¿qué es lo peor que puedo pasar? Que no lo pase. Bueno, nadie se enteró.
Nadie supo. Nadie supo. Nadie supo, Perdí mi exacto. tiempo. Bueno, sí, perdí $1,000, que era lo que salía lo de la licencia. La Bueno, inversión no era importa. $1,000. No importa, pero yo lo voy a intentar. Y este es el momento. Porque era un momento tan crucial que nadie hacía nada, que todo el mundo estaba en su casa. Sí. Mientras la gente estaba enfocada en el COVID, yo estaba enfocada en el curso. En tu curso. Sí, en el curso. Para que esa totalmente. inversión de los $1,000 fuera realmente importante, Importante. ¿no? Y te diera muchísimo más. Ujú. Háblame de ese día cuando presentas el Oh, my examen. God. Porque, y es algo que quiero que le digas ese consejo, porque estuvo excelente ese consejo de tener esa chuleta importante. La chuleta es el libreto de uno guiarse, ¿no? Pero la importancia de tener el idioma, porque nosotros como migrantes, pues obviamente llegamos a un país nuevo y sí es importante Sí. tener el idioma. Sí es importante porque te abre las oportunidades, Sí, ¿no? Por así más es. que bebas, por más que estemos rodeados de gente latina, en nuestros casos, pues, yo que estoy en Miami, aquí en Katy también hay un grupo importante Sí. de, no digo venezolanos, de latinos, ¿no? Pero yo quiero que tú les expliques y se los digas con ese sentimiento con el que hablaste ahorita de tu chuleta, qué cosa tan espectacular, lo importante que es prepararse. Sí, sí, yo incluso en un seminario que yo di en el 2023 para compradores, yo hice ese seminario, más que un seminario para compradores, yo hice una estructura de qué es lo que tú tienes que hacer cuando tú llegas a Estados Unidos. Y Tú lo una de tenías- las cosas, Ajá, y pues. les dije, aquí van a estudiar inglés gratis, pero tienen que hacerlo. Y luego ustedes estudian inglés, ustedes van a mejorar su resumen curricular. Y cuando ustedes mejoren, lo manden a hacer a esta compañía específico, porque todos tienen una estrategia para conseguir trabajo. Entonces, una de las cosas que siempre le digo al cliente, a las personas con las que hablo todos los días, les digo, mira, es que tú tienes que evolucionar, pero para evolucionar tú tienes que estudiar el idioma. Y mira, aquí es muy fácil, cualquier persona se puede sacar una licencia, pero tienes que tener el idioma. Claro. Entonces, yo aprendí también inglés estudiando real estate. Entonces, imagínate que era doble estudio. O sea, yo estudié el doble de lo que estudian las personas para poder pasar ese examen. Y cuando llegó el día del examen, créeme que yo iba preparada ¿Qué tal ese 100% a que me iban a raspar. O sea, ¡Ay! no, mira, Yo pensaba porque- que me iba 100% que yo iba a estar segurísima. No, porque ¿No? ¿qué pasa? Que las mismas personas, los ciudadanos acá que hablan inglés, pueden no pasar el examen como 5 veces. O sea, yo no iba a hacer una ¿Cuántas veces se excepción. puede repetir ese examen? Se puede repetir, creo que son 3 veces, y luego si no las pasas 3 veces, te mandan a estudiar un poco más, pero puedes seguir presentándolo. ¿Y tú? Bueno, mi sorpresa fue que el examen más difícil y el más largo lo pasé en la primera. Me faltaba uno. Hubo uno que no lo pasé. Pero fue muy sorprendente porque yo decía, no puede ser que haya pasado este examen que a tanta gente le cuesta. Claro. Pero es que de verdad, yo me estudié ese libro desde la página 1 hasta la última. O sea, no fue que... Yo le digo a las personas, mira, tú quieres sacar esta licencia, eso no es no es un posgrado ni siquiera. No, porque es que te exigen estudiar tanto en tan Sí. poco tiempo que es muy... Y un solo examen. O sea, en un examen te van a salir todas las preguntas que estudiaste en todo. Pero sin embargo, tú tenías un poco de conocimiento porque venías de ser realtor en Sí, Venezuela. pero acá Eso- hay muchas cosas que son que muy son nuevas, diferentes, son ¿no? diferentes. Y nuevas, claro, como dices. Y el curso te enseña, más que todo son leyes, lo que no debes de hacer. Entonces es muy diferente a Venezuela. Claro, Ajá. totalmente. Entonces todo leyes, te las tienes que aprender. Y el curso y el examen es muy, lo llaman en Venezuela muchas conchitas de mango. O sea, Claro, las trampitas, las ¿no? trampitas, Los entrelíneas. O sea, y entonces en inglés es como que abrumador. Abrumador, pero gracias a Dios, en el segundo examen pasé el segundo y ya. ¿Cuántos pasé. exámenes son? No, son 2 exámenes. Son 2. Yo pasé en la primera vez, pasé uno. Pasaste uno. Y cuando el segundo examen no pasaste, ay, ¿qué sentiste? Pero fue lo que pasó, que hubo una parte que no me la estudié bien, y cuando salgo del examen digo, pero ¿dónde está? Mi cerebro no conseguía la respuesta. Y me di cuenta, eran las últimas 3 páginas del último libro. Mira. Sí, pero ya ahí me di cuenta y diagnostiqué, no, aquí es que tengo que estudiar. Entonces pasé. Y vuelves a segundo. presentar tu examen y pasaste. Sí. Quiero retomar eso que dijiste de la conferencia. Ujú. Hiciste una conferencia. ¿Por Sí. qué? ¿Qué te llevó a hacer una conferencia? Porque
hay muchas personas que están demasiado desinformadas de cómo es el proceso de compra acá y muchas personas que llegan y lo que saben hacer, o sea, lo primero que se les presenta es hacer aplicaciones. Entonces, no evolucionan, no se sacan una licencia, no estudian, dicen no tengo tiempo, se limitan. Entonces, el pastor de la iglesia, donde yo asisto, dijo, Kelly, mi gente no puede estar pasando por esto, yo necesito que tú des un seminario, más allá de un seminario para primeros compradores, yo quiero que tú le enseñes a ellos cómo evolucionar en este país. Y así lo hicimos. Eso fue en el 2023. Pero qué bonito. Sí. Porque cuando uno llega nuevo a un país, uno quiere, uno desea una guía, una ayuda, una mano, una sobadita de alguien, ¿no? Sí. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, ya sea por el tiempo, por la premura, por egoísmo, porque no tú no, yo sí, porque uno se encuentra de todo en la vida del Señor. Pero qué bonito. Sí, inclusive el video lo que dejé grabado y está en YouTube. Y cuando una persona va llegando del país, lo primero que hago es que le envío el video. Le envío el video, una persona tiene 2 meses y me dice, Kelly, mira, yo quiero una asesoría, y yo les asesoro y les digo, mira, pero una asesoría más completa, agarra esto. Yo le enseño a mis clientes cómo conseguir aumentos de salario, cómo conseguir cambios de trabajo, cómo conseguir que te paguen más, que te den más horas de trabajo para que puedas calificar a una casa. O sea, le doy muchas estrategias y los motivo para que ellos puedan ver más allá de lo que están viendo del día a día. Claro. Vamos a decir tus redes sociales. Estás @kellyatencio.realtor. Así estás en Instagram. También, en todas partes. En todas partes y en YouTube también estás así. También estoy así. @kellyatencio.realtor, por favor. Ella ya se convirtió en una herramienta importantísima de trabajo aquí en este país. Qué maravilla, qué bonito, te felicito. Sí. ¿Y has pensado en seguir entrenando? ¿Te gusta esa parte de pedagogía? Porque una vez te dijeron que tú no podías entrar a un daycare, pero ya te gusta eso de entrenar a la gente. Pero fíjate que cuando yo comencé el real estate, mi primer broker me dijo, yo no te veo a ti en el real estate. Ah, cierto que me dijiste que hubo un rechazo, pero ¿por qué sentiste que te dijo eso? Porque ella sentía que yo no hablaba el inglés perfecto. Entonces ella pensaba que yo no iba a evolucionar en el real estate. Pero no hay nada más rudo que le digas a un maracucho que no. Ese no es, se triplica, sí, lo voy a hacer. Y de una vez me cambié. Se convierte en un reto. En un reto. Yo se lo voy a demostrar a ella y a todo el mundo que sí puedo. Entonces me cambié de broker y esta broker mexicana sí creyó en mí. Y ella me dijo, yo veo algo en ti que no lo veo normalmente en los realtors. Así que tú vas a entrar en mi oficina. Y ahí comencé. Mira, qué importante eso de que cuando recibas un rechazo de alguien, no quedarte, coloquialmente hablando, pegado. Me dijeron que no, me rechazaron, ¿será que es verdad? ¿Será que la limitante del idioma y tal? Qué importante es no quedarse allí, sino atreverse a salir, retarse, buscar que sea un reto, ¿no? Y no una barrera. Porque te puedes construir un muro más grande por la boca de otra persona. Qué bonito. ¿Te vas con esa broker? ¿Actualmente sigues con ella? No, luego conocí a mi actual broker. Ella es venezolana. Ajá. Es súper espectacular. Mi broker me encanta. ¡Ay, qué bello! ¿Cómo lo dices? ¡Qué bonito! Sí, es venezolana, pero tú sabes, bien linda, bien preparada. Y yo dije, yo la vi en Instagram y dije... No me vayas a decir que es maracucha. No. Ah. Creo que es de Oriente, pero me encanta. Ay, que de Oriente, mi caripe el WhatsApp. Es de Oriente, pero ella y el esposo hacen un equipo tremendo, está haciendo crecer mucho la oficina y me contactaron y los vi y dije, no, estos van a ser mis brokers, me voy a sentir en casa. Claro. Porque allá, bueno, era bien, pero eran todos hermanos mexicanos, ¿sabes? Sí. Toda la comunidad mexicana allí. Y yo así como que todos comiendo mexicano y yo así como que... ¿Dónde está un patacón? Un tequeño, tequeñita, por favor. Entonces acá no, porque acá todos los realtors son prácticamente venezolanos, la mayoría. Claro. Entonces, bueno, sí, de verdad que me siento súper cómoda allí, muy cómoda y me siento muy motivada porque ella es muy
actualizada, está en la vanguardia, en las redes sociales, en los videos. Entonces, me encanta esa motivación de ella, pues me gusta cómo es ella. Y digo que yo a ella puedo, como quien dice, es como mi meta, ¿sabes? Seguirla a ella, yo creo que vamos bien. Porque mi otra broker, ella no hacía redes sociales, no hacía nada y estaba como que a la antigua. Y entonces no, dije que yo creo que hay Tuviste esa parte de crecer, de crecer más. Exactamente. Y obviamente, pues las redes, eso es una herramienta de trabajo importantísimo, ¿no? Para poder difundir lo que uno hace. Y la familia. En todo este proceso, ¿cómo estaba la familia? Bueno, los mira, chamos, cuando comienzo el real estate fue un poco cuesta arriba porque mi niña pues estaba pequeña y el tema del daycare era complejo, por acá, por allá, todo era cuesta arriba. El primer año del real estate fue rudo porque ella empezó a asistir a unas clases y solamente estaba como que hasta el mediodía, pero bueno, sobrellevando todo, tampoco o sea, me debilito por eso, por los horarios de las escuelas. Cuando le dieron el diagnóstico de niña autista, pues hubiese podido tirar la toalla. Ay, no voy a trabajar más, como hacen la mayoría de las mamás, porque obviamente tienen que llevarlos a terapia, tienen que hacer muchas cosas. Pero yo ¿Qué sentiste en ese momento? Mira, porque sí es cierto. Ahí es un golpe que uno recibe y sí te puede llevar a querer renunciar a todo y abocarte, obviamente. Mira, mi niña, el autismo es un poco leve, no es un autismo que se nota. Entonces, pero yo sí notaba que habían comportamientos que no eran normales y yo dije, yo voy a empezar a hacer los exámenes porque esto no me está gustando. Fue un poquito abrumador por el tema de que ok, ¿en qué guardería la voy a dejar? Ahora empezó el colegio, pero es nada más mediodía, entonces tenía que estar ya a las 12 en mi casa, no podía salir. Eso era la frustración más grande que tenía porque no podía salir. Pero, sin embargo, pasaron ciertas cosas, conseguí un sitio donde la entrenaban a ella, le daban terapias, pero era todo el día, eso me ayudó muchísimo. Y ya dije, ok, yo de verdad esto se lo voy a dejar al Señor. Porque si yo ando allí pensando y pensando de que ella es autista, de que tengo que ir a terapia, de que tengo que llevarla a esto, créeme que no hago nada. No hago nada porque más me deprimo. O sea, yo lo vi como, dije, bueno, el Señor hará. El Señor hará porque es una niña súper divertida, súper amorosa, es una niña que le gusta, por ejemplo, en la iglesia, a ella le gusta danzar. Agarra una cinta y se pone a danzar. Entonces yo decía, pero es que el autismo de ella es muy leve, o sea, no es algo que me iba a detener, sino más bien siento que digo, no, yo voy a seguir trabajando porque si yo sigo pensando en que ella tiene autismo, me voy a detener. Sí, y te puedes detener y el asunto es que, como tú dices, te detienes, te abocas a ella y tal vez ella no fuese así. Y tal vez porque tú le diste más libertad, ¿no? Ella es más, como tú dices, más cariñosa, más dada. Uno nunca sabe. Pero yo estoy de acuerdo contigo, el Señor se encarga y lo hace bien. Gracias, Dios mío. Sí, no, ella no hablaba, nos preocupaba muchísimo porque ella no hablaba nada. Y yo decía, el Señor se va a encargar, el Señor se va a encargar. Entonces yo decía, ok, yo tengo que hablar en inglés, ya lo que va a saber es inglés. Y de repente, con la ayuda de las terapias, de todo, ya empezó a hablar en inglés, ahora habla español también, y me pide las cosas en español, ya por eso ya no me tengo que preocupar. Sí. Pero son etapas rudas entre los 3 y los 5 años. Es la etapa más fuerte, pienso yo, que del autismo, porque es la etapa donde no hablan. Sí. Y tienes que estimularlo demasiado, o sea, demasiado para que hablen. Entonces ese era el trabajo que yo tenía que hacer. Pero bueno, nada. No me detiene nada, de verdad. Qué maravilla. Ay, qué lindo. Qué lindo. ¿Qué plan hay de futuro? Bueno, mira, a futuro, ¿qué hay yo sueño, verdad, seguir trabajando como realtor. Todavía yo no me veo como un broker, es bastante responsabilidad ser broker acá en Estados Unidos. Pero nada, seguir estudiando el inglés. ¿Cómo va el inglés? Que no te detuvo para hacer tus ventas. Qué cosa tan maravillosa. Pero háblame de ese primer cliente, ese primero, ¿lo recuerdas? El primer cliente en inglés que te compró una casa. ¿Recuerdas ese momento? No tanto el cliente, porque la mayoría de los clientes son hispanos.
El tema son El papeleo. No tanto, las personas que están en las constructoras, que tú vas a trabajar con ellos. O sea, tú vas a hablarles y tienes que representar a tu cliente de la mejor manera. Pero hice lo mismo que en los carros. Agarraste tu chuleta, Ok, tu ¿cuáles libreto. son las preguntas que tengo que hacerle a él? La respuesta. Esto es lo que me va a responder. Esto en español se dice así, en inglés se dice así. Porque hay cosas que hay términos que son diferentes y no Claro. tienen traducción. Entonces yo no me puedo enredar con ese tipo de cosas. En el curso aprendí, pero yo me pulí más con este tipo de preguntas que tenía que hacer, respuestas. Pero ya yo me siento a conversar con ellos como si nada. Yo puedo estar 1 hora, 2 horas conversando con ellos mientras llega el cliente. Inglés. En inglés. Ajá. Qué Gracias maravilla. a Dios. He practicado mucho con ellos. Claro. Sí. Mira, yo te quiero felicitar y te lo agradezco y qué maravilla tenerte aquí y que cuentes tu historia, porque es muy importante que tú no renuncies a algo por no tener el idioma, sino que tú estudiando el idioma te arriesgaste a seguir trabajando a pesar de estar estudiando, porque uno generalmente uno puede decir, bueno, mientras estoy estudiando, me relajo, me voy a quedar estudiando tranquila y cuando ya lo tenga es que voy a empezar a buscar el trabajo. No, tú hiciste las dos cosas a la par y lo sigues haciendo y eso es maravilloso porque eso da un crecimiento personal y profesional increíble. Y es una lección a no quedarse paralizados por la herramienta que no tengas en el momento. Una cosa siempre va a llevar a la otra. Y el asunto es lanzarse, prepararse. Y es el momento, cuando estás trabajando, es el momento de que tú puedas practicarlo. Entonces, claro, obviamente hay trabajos que de repente vas a estar con todos los hispanos, pero tienes que tratar de buscar un trabajito que no todos sean hispanos, Exacto. que te toque practicar. O por lo menos la televisión, aunque sea en inglés, si da tiempo de ver televisión, ¿no? Yo aplico la de la televisión. En inglés y con subtítulos en inglés, ¿no? Okay. No abuso de mi hija porque necesito que ella me hable español. Es ley, esto es regla, porque ella tiene sus raíces latinas y tiene que hablar español. Pero qué bonito, qué importante. Kelly, ¿cuál sientes tú viendo toda tu trayectoria, ¿no? De aquí a esa niña en Maracaibo que le tocaba caminar lejos. ¿Cuál sientes tú que ha sido ese superpoder que ha estado contigo para lograr estar donde estás en este momento? Yo pienso que ha sido la persistencia. Persistencia, porque incluso cuando veo los resultados del año pasado de mi oficina y veo que llegué a ser top producer, o sea, llegué a ser la número 1 en ventas, digamos que hay otras personas que hablan mejor el inglés, otras personas que tienen más años y otras personas que están más preparadas que yo y que yo haya podido vender más. Mira. Eso me da una respuesta, es que Kelly es persistente, porque es que yo le busco la vuelta, de repente yo veo que hay un problema en el cliente, que de repente otro realtor dice, no, tú no calificas, ya. Y yo digo, no, pero si hacemos esto, y lo hacemos así, y en 2 meses ya estás listo. O si buscas un trabajo así, y si hacemos esto, ya estás listo ahora mismo. Entonces es lo que me ha ayudado a mí a que esos realtors que tienen mucha más experiencia, que tienen muchos más años, poder yo cerrar esos clientes que ellos dicen que no, poderle decir a sí se puede. Y ya están en su casa. Entonces lo que siento es esa persistencia, ese cuando te dicen que no. También cuando le dicen al cliente que no, yo también sigo no, pero ya va, déjame ver cómo lo solucionamos. O sea, buscarle una solución a ese problema, a esa situación que tiene el cliente, es lo que me ha ayudado a mí a estar donde estoy. Persistir. La persistencia. Qué bonito. Pues te felicito, siga persistiendo. Gracias, mi Kelly, muchísimas gracias. Vamos a repetir tus redes sociales. @kellyatencio.realtor. Ella está aquí en Katy, en Texas. Gracias por toda esta lección. Síganla por todos lados porque qué maravilla. Y a ustedes muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros acá en Héroes, escuchar estas historias maravillosas que nos inspiran. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en @HispanoTV y nos buscan en YouTube también y así pueden escuchar estas historias maravillosas. Muchísimas gracias y bendiciones.